¿Tenemos preguntas al final o hay una vez? No sé cuánto tiempo. En caliente. Tiene usted 2 horas tiempo. Y en esas 2 horas puede usted disponer si tiene como la Entonces, ¿para qué se hacen las calificaciones en soldadura? Específicamente para tener un gasto bajo. ¿Sí? Entonces, cuando se califica un procedimiento de soldadura, lo que se hace es que se regulariza, se normaliza todo para que cada soldador haga lo que quiera, sino se tenga todos hagan lo mismo, con los mismos parámetros, y los resultados normalmente van a ser mejores que si no se tuviera un proceso calificado. ¿Quién es el responsable de calificar el procedimiento de soldadura, los procesos de soldadura, los procedimientos? Prácticamente la empresa. Cada empresa es responsable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si usted va a hacer un trabajo de soldadura, no puede una empresa utilizar un WPS de una empresa. ¿Sí? Entonces cada empresa califica sus propios procedimientos, sus propios soldadores. Y en muchos de los casos, calificar los procedimientos de soldadura es mandatorio. Usted tiene un contrato para fabricar un puente, para fabricar lo que sea, piezas, debe tener sus propios procedimientos de soldadura. Entonces es mandatorio, no puede, pues, no estamos hablando de soldar puertas y ventanas, soldar piezas con mucho más exigencia, entonces se vuelve mandatorio en un contrato tener calificados los procesos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno. ¿Hay más calificaciones aparte de la ALME? Sí, ya un momentito. Específicamente vamos a ver ASME 9, sin embargo, por estar nosotros muy cerca a Estados Unidos, hay como 3 normas más fundamentales que se utilizan para esto. Entonces, el código ASME 9 es recipientes a presión, y vemos ahorita unas variables que tiene. Está el API 1104, que es para tuberías y accesorios, más que todo para oleoductos y facilidades, refinerías o todo este tipo de temas donde hay tuberías. Y está el AWS de 1.1, aunque AWS tiene de 1.1, tiene de 1.5, 1.9, 1.7, pero digamos el 1.1 es para estructuras, todo lo que sea, digamos sencillo, pero hacer puentes, bueno, hacer puentes de otra norma, pero estructuras como edificios es de 1.1, ¿sí? Quizá el más complejo es el ASME 9, por el tema materiales. Digamos, ¿esa es la que aplica para Colombia? ¿O? No. Depende de la necesidad. Depende de la necesidad. Si estamos hablando de tubería de línea, es API 1104. Si estamos hablando de tubería que tiene que ver con presión, es ASME 9. ¿Sí? Para calificar procedimientos y soldados. Si hablamos de estructura, independientemente del país, nosotros estamos pegados a Estados Unidos, entonces trabajamos con esto, aunque este es a nivel global. ¿Sí? No por Colombia. Colombia está en la norma de la no, el sistema de normalización de Colombia. ¿Cómo? No, la SNTC son normas técnicas colombianas, pero ellos lo que hacen es copiar las normas internacionales y sacar cierto tipo de cosas. Entonces vamos a centrarnos en ASME 9. Estos códigos cambian normalmente cada 2 años. Eso es un negocio. El código valía $400 y era digital, y ahorita este año vale como $700, $800 y es solo en papel. Entonces, tengo nada más la portada porque no traje el papel, pero cuando vamos a ver algo del código ASME, vamos a ver digital versión 2023. ¿Sí? No tengo el digital, lo tengo en papel. Listo, entonces esta es la portada del código. Entonces esto es para calificación de procedimientos de soldadores de soldadura, bracing y fusing o soldering. ¿Qué diferencia hay entre welding, soldadura, bracing y solder? Entonces, soldadura es cuando usted tiene 2 metales y hay un punto de fusión, ¿sí? Los 2 metales se funden, hay un electrodo, se funden los 2 metales, se llama soldadura.
Bracing es cuando usted tiene un metal base que es normalmente un acero o un metal y le va a colocar un metal de aporte en el cual el acero no se funde, pero el metal de aporte sí. Entonces, por ejemplo, se van a colocar insertos de tungsteno en unas herramientas que van a moler. Entonces, se utiliza soldadura de plata, soldadura de bronce. El bronce se funde, el acero no se funde y por capilaridad, por mecanismo de perfil de anclaje, él se pega al acero, pero no hay fusión del acero, si hay fusión del aporte, se llama bracing. Y soldering es cuando ya estamos hablando de, ahí tiene que ver con los puntos de fusión. Entonces, cuando hablamos de 800 Fahrenheit hacia abajo, se considera 800 Fahrenheit, más o menos 1000 Fahrenheit hacia abajo, se considera bracing. Por encima de los 900, 1000 Celsius se considera soldadura normal, welding. Y fusing o soldering es más cuando estamos hablando de coating para soldar cables eléctricos con puntos de fusión muy bajos, por debajo de 400 Fahrenheit. Pero bueno, vamos acá. ¿Qué contenido tiene el ASME 9? Entonces, el artículo 1 son requerimientos generales de soldadura, donde explican cosas generales de las probetas, de los ensayos que hay que hacer. El artículo 2 es la calificación del procedimiento de soldadura. ¿Sí? Entonces, cada artículo son un poco de páginas. El código debe tener más o menos unas 600 páginas o 900 páginas. El artículo 3 es calificación de soldador. El artículo 4 son datos de soldadura, donde ya viene más específico tamaños de cupones y cosas de esas. El artículo 5 son especificación de procedimientos para soldadura estándar. ¿Qué significa esto? Que hay una soldadura que ya es muy específica, ya es muy común, entonces casi que usted es como si fuera un procedimiento precalificado, porque es muy estándar. Y el artículo 6 es nuevo, es material de fabricación utilizando alambre como aditivo de aporte. Vamos, este no lo conozco mucho, esto es reciente, pero más o menos es el contenido del ASME. El ASME es el único código que tiene unas variables que usted puede calificar recubrimiento resistente a la corrosión. ¿Sí? No lo encuentra en otro código, entonces permite aplicar una soldadura inoxidable, como un claving o algún material encima de un acero, acero de carbono de baja aleación, lo cubre el ASME 9. Y el otro, los recubrimientos duros. Entonces vamos a aplicar insertos de tungsteno, insertos de diamante, cualquier cosa, recubrimientos duros, lo cubre el ASME. Normalmente la gente piensa, cuando piensa en ASME, piensa en recipientes a presión, pero tiene estas variables que es el único código que lo va a cubrir. Y en los de abajo entonces son los diferentes tipos de procesos, ¿sí? ¿Tiene claro la sigla SMAW? ¿Sí? ¿Qué es SMAW? Socket metal arc welding. Socket metal arc Socket welding. Shielded metal welding. ¿Sí? Shielded de protección. Submerged welding, arco sumergido. Gas metal welding. Flux Flux core. core welding. Gas Gas tester. welding. Plasma air welding. Esto es electroscorial welding y soldadura polar. Y recubrimientos duros también. Bueno. ¿Qué cubre una calificación? Pues hay 3 documentos que cubren la calificación. El primero es el WPS, ¿sí? ¿Qué es el WPS? Es la especificación de procedimiento de soldadura. En inglés el Welding Procedure Specification. ¿Listo? Es el mismo. El Welding Procedure Specification del WPS no tiene validez si no hay un PQR que lo soporte. A usted le sacan un WPS así, pero no bien soportado por un PQR, no tiene validez. ¿Listo? El otro documento, que es el que soporta la calificación del WPS, es el PQR, que es el Procedure Qualification Record, o el registro de calificación de procedimiento. Y el último es el WPQ, que es el Welder Performance Qualification, que es la calificación de la habilidad del soldador o la calificación del soldador. Estos 3 documentos son los que regulan todo el tema de la calificación. ¿Okay? Vamos a ver uno por uno.
WPS, que es la especificación del procedimiento de soldadura. Entonces, el WPS, para hablar de un WPS, ¿quién lo organiza? ¿Quién lo diseña? Entonces, Ah, no. ¿quién? La norma no. Las normas son las normas. No, un no, documento. no, no. ¿Quién? ¿Qué persona? Entonces la empresa normalmente con un asesor de soldadura, si tienen internamente alguien que conozca soldadura, y normalmente se busca que el inspector de soldadura que lo valide esté calificado, avalado por la URUS o por algo así. ¿Listo? Entonces para el caso de los WPS vamos a tener unas variables que se llaman las variables esenciales. ¿Qué significan las variables esenciales? Son las variables en las cuales si usted hace un cambio, le obliga a cambiar el procedimiento de soldadura, tiene que hacer otro WPS. ¿De qué depende? Depende del proceso. Sí, del proceso. Ya miramos eso un poquito mejor. Y están las variables no esenciales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una variable esencial? Vamos a soldar un acero, A36, ¿sí? ACTM A36, que es para estructuras, láminas, perfiles. Entonces usted hace el WPS para ese acero. Pero ahora yo quiero soldar un 4140 y no se parece nada a la 36. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer otro procedimiento para el 4140. Y si yo lo voy a soldar con electrodo manual, es un procedimiento, pero si lo quiero hacer con GMAU, es otro procedimiento, o con FluxCore es otro, y pues todo eso se llaman variables esenciales. Entonces, si una variable esencial es cambiada, requiere recalificar el procedimiento. Entonces, yo defino que necesito una temperatura de precalentamiento X para soldar ese material, se define el procedimiento y decimos que necesitamos 500 grados Fahrenheit para precalentamiento. Y yo tengo que quiero cambiar esa temperatura, determinado rango que se sale de lo que permite la norma, me obliga a recalificar el procedimiento. Entonces el procedimiento tiene la revisión 1, la revisión 2, la revisión 3, igual que cualquier documento que se utilice en calidad. ¿Listo? ¿Qué son las variables no esenciales? Entonces las variables no esenciales son las variables que si hago un cambio en ese procedimiento, en esas variables no esenciales, no me obliga a calificar otro procedimiento. Entonces, por ejemplo, la junta. Yo hago una junta a tope. Yo hago una junta a tope. ¿Listo? Y le coloco un ángulo. Pues, tengo acá 60 grados. Digo, no, yo quiero abrirlo a 65 o a 70 grados. No es una variable esencial. Listo, el tipo de junta no es una variable esencial. Y yo puedo cambiarlo, le cambio la revisión al documento, pero no tengo que volver a cortar probetas para volver a hacer otra calificación. Y están las variables esenciales suplementarias. ¿Qué son las variables esenciales suplementarias? Son mandatorios cuando ese procedimiento o esa soldadura o el procedimiento de soldadura requiere impacto. Entonces, ¿cuándo requiere impacto? Depende de la utilización que tenga. Entonces, vamos, en el caso de nosotros que soldamos recipientes a presión, entonces siempre en recipientes a presión hay requerimientos de impacto porque la norma pide ensayos de impacto. ¿Tienen claro el ensayo de impacto, Chapi? No sé. ¿No? No sé. No. ¿Ensayo de tensión? Sí, atención, sí. ¿Cómo? Es el mismo traducción. No sé, entonces. Pero es que no son esos, no son el material. No lo escucho. No es donde la punta se preserva el material para el lado. No, eso es dureza. Sí. Impacto es, bueno, ahorita lo miramos. Chapi es el señor, el apellido del señor que lo inventó. El ensayo de impacto es. A ver, ¿no? ¿Cómo es que es de.? Que no le tenía que hacer un punto. Espera que me estoy demorando un poquito más, pero Eso es dureza. la idea es que más o Briller. menos Dime. tenga claridad. Ensayo de dureza. ¿Pensaron en el ensayo de Chapi? Ensayo de dureza de Briner. Sí, con una mirada con las micras, el micrómetro. Usted tiene aquí un péndulo, aquí tiene una masa, y aquí tiene una probeta. Entonces esta probeta tiene una muesquita acá. Aquí está determinada altura con respecto a esta. ¿Listo? Este es un martillo que pesa determinada cantidad de libras. Lo sueltan
le pegas la probeta por la mitad y la va a romper. Entonces este martillo va a seguir subiendo y va a seguir subiendo seguramente hasta determinada altura. Entonces esta diferencia de altura, aquí nosotros tenemos una energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura, ¿cierto? Digamos energía potencial 1 y aquí tenemos una energía potencial 2, que es la masa, que sigue siendo la misma masa por la misma gravedad, pero tenemos la altura 2 y aquí tengo la altura 1. Entonces, yo tengo determinada energía potencial, libero el martillo le pega la probeta, pero ahí sigue su otro poquito. Entonces, aquí tenía una energía, aquí tiene menos energía. ¿Qué es eso? La energía, la diferencia de energía. Absorbió la probeta. Entonces, ese es el ensayo de impacto. Es medir la cantidad de energía que absorbe el material. ¿Cuándo es mandatorio? Por ejemplo, en el caso de recipientes a presión, usted fabrica un recipiente a presión o el mismo gasoducto o oleoducto que pase al lado de una escuela y el material falle y hay una explosión y está al lado de una escuela, va a haber muchos muertos. Entonces tienen que asegurarse que ese material no vaya a fallar o cumpla determinados requerimientos. ¿Listo? Entonces el ensayo, Charpy es ¿entendió que significó esto? Y este ensayo se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos mandaba los barcos a pelear a Europa. ¿Sí? Y resulta que cuando mandaban a pelear los barcos a Europa, los barcos se partían, a veces se pegaban contra los bloques de hielo y se partían por la mitad. Y empezaron a desarrollar el ensayo Charpy, que es más o menos lo que le pasó al Titanic, ¿verdad? Titanic se pegó contra un bloque de hielo. ¿Por qué? Porque los materiales, con temperaturas bajas, los materiales se fragilizan. Entonces yo tengo este ensayo, lo hago a temperatura ambiente y yo puedo tener valores de, por ejemplo, 100 libras pie. ¿Sí? 100 libras pie o pie libra. O julios, también sea joules, que es newton metro. Entonces yo puedo tener 100, pero yo lo hago a menos 20 grados Celsius y puedo tener un valor de 30 o algo así. Entonces la resistencia cambia. Las normas piden que se hagan estos ensayos. Los materiales deben cumplir con los ensayos. Cuando uno compra un material para hacer algo, debe cumplir con eso, pero cuando suelda, después de que suelda, es necesario durante la calificación hacer estos ensayos. ¿Qué pena? ¿Cómo contemplar la temperatura? ¿Cómo contempla? No le entiendo la sensación. Sí, porque es por ella que una cosa es cuando están haciendo temperatura. Ah, ok. O sea, hay una exigencia por norma, entonces le dice necesito que haga ensayos de impacto a menos 20 grados, a menos 50, a menos, por ejemplo, tenemos una herramienta, una pieza que trabaja hoy en Yopalo, en Barranca Bermeja, pero ese mismo taladro se va a perforar a Rusia 20 bajo cero. Ese equipo debe ser capaz de trabajar en Barranca y trabajar a 20 bajo cero. Entonces dice que cuando usted califique, tiene que sacar probetas de impacto y hacer ensayos a menos 20 bajo cero, a 20 bajo cero. ¿Listo? Bueno, estoy saliendo un poquito de la vuelta. ¿Cuál es la finalidad de la muesca en la probeta? Para que rompa. En Porque ese si usted punto no le hace de la muesca, puede ser que se va por otro lado o rompa torcido. Entonces ya esta probeta, esto es ACTM 23 creo que es. ¿Sí? ACTM 23. Bueno, todo se consigue en la ACTM A300 de tenis. ¿Sí? Todos los ensayos de control de materiales se consiguen ahí. Pero cada ensayo tiene una norma específica. ¿Listo?